Me gustaría empezar este conversatorio con una pregunta y sobre esa ir hablando al respecto. ¿Qué tecnologías emergentes son aplicadas a cada una de sus líneas de investigación y cuál sería su escenario ideal de obtención de datos? Sí, bueno, hablando desde la parte del monitoreo y evaluación de este tipo de fenómenos, es cierto que la popularidad en los últimos años de machine learning, de inteligencia artificial, pues ha detonado así como en un boom de aplicaciones y al menos en esta área en particular del monitoreo cuantitativo, pues sí se ha observado mejoras importantes en capacidades de predicción sobre todo, ¿no? Las capacidades de predicción que se tienen ahora con las que se tenían hace una década o más atrás pues ha sido muy significativa y pues eso de alguna manera va a ayudar a que se puedan anticipar, ¿no? No tan tal vez con algunas limitaciones como todo, pero sí que se puede llegar a hacer algunas anticipaciones. Y eso también de la parte de los datos de percepción remota que como comentaba Gabriel, para cuestiones de monitoreo pues se necesita tener información histórica, o sea, muy larga y aparte tener un montón de variables a lo largo del tiempo para poder definir estadísticamente condiciones de sequía. Con los datos tradicionales, los de estaciones, sí que hay ciertas limitaciones porque los datos o son discontinuos o dejan de estar operativas las estaciones que hacen el monitoreo. Entonces hay muchas situaciones con los datos que se miden en campo, que si bien son los datos crudos los que tienen pues mayor validez, pues todas estas situaciones han hecho que datos derivados de percepción remota pues sean una alternativa para mejorar el monitoreo a gran escala, ¿no? Sobre todo de manera casi en tiempo real. Pasaremos a la siguiente. Aprovechando que está aquí también el doctor Javier Urbina, recuerdo que la vez que él presentó hubo una pregunta que se quedó ahí al aire y me gustaría aprovechar este momento porque decía por qué la población a nivel pues social no actuaba o tomaba, o sea, aún sabiendo que todo este conocimiento que ya se ha generado desde hace varios años, desde la academia, etcétera, no actuaba hasta no ver el impacto por ejemplo, en Acapulco, así cosas ya más tangibles. ¿Por qué? Porque hasta que no se ve estos impactos, la población empieza a tener un poco más de sensibilidad, un poco más de poder actuar. O sea, ¿en qué consiste, doctor? Si nos pudiera platicar un poquito más. Sí, muchas gracias. Buena tarde a quienes nos están viendo y escuchando. A lo largo de la plática que acabo de terminar ahorita, se fueron mencionando términos que a mí me llevaron un poco también a la misma idea. Mencionaron, por ejemplo, cuestiones de evaluación de estos aspectos de sequía, de falta de lluvia, de escasez de agua, etcétera, etcétera. Y cuando mencionaban eso, yo pensaba, sí, hay que evaluar a ciertos grupos, pero sería diferente evaluar, por ejemplo, al grupo de los ganaderos o de los industriales o de la población normal, de la gente común. Para cada uno de estos grupos, y puede haber algunos otros, habría que desarrollar estrategias específicas para el mejor tratamiento y reuso del agua. Por ejemplo, en consumo humano, pues se está dando ahorita en varias partes este hecho de la cosecha de agua de lluvia. Sin embargo, es algo que no necesariamente la gente acepta de entrada como instancia primaria para poderlos desarrollar e incluso como suponen que son o como se sabe que son programas gubernamentales, la gente tiende a pensar que deben ser gratuitos, que a la comunidad, a la colectividad, a las familias no les debe de costar absolutamente nada. Si les instalan el sistema y de pronto deja de funcionar, no lo corrigen, no lo arreglan. Esperan a que venga el gobierno a arreglárselos en una campaña o en un programa posterior. Un poco a esto a lo que me lleva es al meollo de la pregunta que me hacen de por qué la gente no se involucra. Vimos una gráfica cuando nos tocó participar de cómo los elementos que la gente marca como a mí no me toca hacerlo, no me corresponde, no sé hacerlo, significa un gasto, etcétera, etcétera. Son opiniones más o menos generalizadas entre la gente, pero lo importante viene en que los especialistas en asuntos ambientales no comparten estos mismos motivos que sí comparte la gente, que sí están distribuidos entre la gente, sino que son prácticamente en sentido opuesto. Las razones que son primarias para la gente común son secundarias o terciarias para los especialistas en asuntos ambientales. Entonces, cuando el PINC, la UNAM, Semarnat, TECADESU o cualquier otra institución, o incluso
empresas privadas quieran hacer un estudio para motivar a la gente a realizar conducta proambiental, van a acudir a un especialista que no va a tener en realidad el conocimiento cercano de cuál es el sentir de la gente. Por eso lo que decíamos es que lo primero que debe hacerse en cualquier programa que requiera un cambio de comportamiento es ver qué opina la gente, cómo lo ve, cómo lo siente y cómo estaría dispuesta a cambiar su comportamiento. Creo que ya me he extendido un tanto en la respuesta. Si hay oportunidad más adelante, le sigo. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos una manita levantada por Guillermo Cuenca. Le vamos a dar oportunidad de participar. Adelante, Guillermo. Y buenas tardes, Guillermo Cuenca. Mira, llevo 37 años dedicado a la protección civil y gestión del riesgo. El problema con la gente es que los científicos, el personal dedicado al área, nunca baja el conocimiento hacia las comunidades. No podemos hacer copartícipe a la comunidad si ellos no conocen sus riesgos. Hay que llegar a la población, hasta la que esté en la montaña, para que ellos sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Pero como dice el maestro Urbina, que los científicos se bajen de su pedestal, porque de repente llegan a querer imponer y no se trata de eso. Todas las comunidades tienen algo que se llama los saberes ancestrales, que eso los ha hecho sobrevivir infinidad de años en su comunidad. Pero sin embargo llega la gente y le dice, no, es que eso que tú creías o lo que te inculcaron tus padres ya no sirve. Ahora yo vengo a darte lo nuevo. Entonces queremos imponer, en lugar de entrar con ellos en un diálogo. A ver, tú dime, ¿qué es lo que haces para sobrevivir ante un huracán? Y yo te digo que está mal, pero te ayudo con algo que está bien. Eso se está haciendo ahorita en Acapulco con gente de la Universidad de Guerrero, y te lo digo porque tengo un amigo que está trabajando allá en esto, y está acercando a las comunidades y está combinando los saberes ancestrales con nuevas tecnologías y con nuevo conocimiento para que las comunidades sepan qué hacer. Recordemos que las comunidades tienen o creen en una inmunidad subjetiva. O sea, a mí nunca me va a pasar, o la Virgencita de Guadalupe me va a ayudar cuando venga el huracán, ¿no? Diosito, si Dios quiere no me va a pasar nada. Entonces, contra eso debemos de luchar. Pero primero debemos de saber cómo percibe la gente el riesgo, que de hecho a eso se dedica el maestro Urbina, la percepción del riesgo, para poder después de ahí entrarle al toro y saber cómo debemos comunicar nosotros el riesgo. Pero vuelvo a repetir, hace falta que los científicos, que muchas personas que se dedican a la gestión del riesgo y protección civil, se bajen de su pedestal y sean un poquito más humanos para que puedan llegar con la gente y convencerla de que lo que ellos les van a tratar, combinado junto con sus saberes ancestrales, les va a ayudar a salvar la vida, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos en los que no se ha trabajado mucho. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Doctor Javier, adelante. Voy a ligar mi participación ahora con lo que acaba de decir Guillermo. Para resumirlo un poquito, en psicología tenemos un poco el modelo de que para que podamos convencer a una persona, a una comunidad, de tener un cambio de comportamiento hay que afectar 3 esferas. La primera es la esfera cognoscitiva, que la gente sepa lo necesario acerca del fenómeno o del problema del que se está tratando. No que los convirtamos en especialistas o en expertos, pero sí que sepan acerca de ese fenómeno. El segundo es el área afectiva, que se sientan involucrados, es decir, que tienen que ver con ese asunto, ya sea como víctimas o como victimarios, pero que sientan que algo les toca de ese fenómeno que se está tratando de analizar o de resolver. Y el tercero es el cambio conductual, el que no basta saber, no basta creer que uno está involucrado, sino que hay que llegar al tercer elemento, que es efectivamente cambiar el comportamiento. Y para eso hay algunas técnicas de modificación del comportamiento, pero no son sencillas y hay que hacerlas constante y suficientemente. Tengo presente aquí ahorita el ejemplo de una herramienta, ya que se liga con la primera pregunta que se hizo sobre la tecnología, en un trabajo con el Senapred. Laura Sánchez estuvo ahí muy participativa. Se trabajó con mapas comunitarios de riesgo, no con los atlas de riesgos electrónicos, accesibles, grandotes, que manejan los especialistas, sino con mapas comunitarios elaborados por los propios habitantes, que ellos identifiquen cuáles son sus riesgos y sobre eso se siga trabajando. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estoy tomando nota porque
como buena educadora ambiental, estas cosas también nos interesan a nosotros. Sin duda la multidisciplina y la interdisciplina juega un papel muy importante en estas investigaciones, en estas presentaciones. Y créanos que de parte del PIN de todos los estudiantes, tenemos varios estudiantes de servicio social que también están haciendo su tesis. Todo este conocimiento nos sirve mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, en ese telón me gustaría preguntarles cuál es el papel justo de la interdisciplina y cómo se ha integrado en sus líneas de investigación. Adelante, doctor Gabriel. Perdón. Sí, Adelante, aquí adelante. en la Facultad de Ingeniería estamos implementando desde el servicio social atacar a los principales problemas que se enfrentan sobre todo las poblaciones rurales. Y en este caso, pues tenemos algunos convenios con la Facultad de Arquitectura, Trabajo Social, porque pues finalmente ellos son los que diseñan, digamos, una encuesta sobre las problemáticas que percibe la gente en su entorno. Y a partir de ahí, bueno, pues ya sea la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, nos solicitan apoyo para, por lo menos, hacerles un estudio técnico a base de las encuestas que hizo la Trabajo Social, detectaron. Y pues le damos primero un seguimiento explicándole a la gente cuál es la situación, cómo podemos apoyarlos y hacerles un estudio técnico. Digo, no podemos llegar a hacer más porque pues no, nosotros no tenemos la facultad como para poderles ir a, no sé, perforar un pozo o hacer alguna obra civil, ¿no? Sin embargo, sí les damos seguimiento para a que a instancias acercarse para que tengan el apoyo y sobre todo ya la base técnica para solucionar el problema que se detectó. Entonces hemos visto que de una manera, pues no solo aquí, por ejemplo, en Ingeniería de Ciencias de la Tierra, sino el área de los mecánicos, de los electricistas, todos pueden participar para resolver un problema, no solamente, digamos, tapando un hoyo, sino un estudio integral que en verdad ayude a las comunidades y creo que eso nos ha dado muy buenos resultados hasta el momento y vemos que el trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, pues es lo que necesitamos para resolver los problemas de fondo, no darles una solución parcial, sino completa que inclusive puede ir más allá de lo que detecta la misma población. Gracias, este era mi comentario. Gracias, ingeniero. Tiene levantada la mano la doctora Nacheli. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para conversar. Yo me quiero referir rápidamente a la primera pregunta y luego a esta sobre la interdisciplina. Si recuerdan en la presentación que yo hice, no estábamos hablando de tecnología, sino de técnicas jurídicas. Ese es un asunto bien interesante porque la parte jurídica también tiene técnicas discursivas y técnicas de evaluación y técnicas de, digamos, de sanción y de estimación de daños y de algunas cosas de ese tipo que no entran dentro de lo que en un programa como este llamaríamos tecnología, pero sin embargo son técnicas, ¿no? Porque siguen un método, un procedimiento y unos ciertos criterios. Creo que eso es algo interesante de ver. En varias de las presentaciones se ha hablado de forma muy sutil del tema, por ejemplo, político, pero una de las cosas que caracterizan al tema político precisamente es que es un tema que está, digamos, dominado un poco como por las fuerzas del poder, llamémosle así, y no por criterios técnicos digamos, que existen en otros países y que pueden determinarte ciertas tendencias de política pública y cierta toma de decisiones y pueden fundamentar cierta forma mucho más, de alguna manera, no quiero decir objetiva, pero sí más fundamentada de tomar decisiones que más allá del contexto político tal cual, ¿no? Pero como que esas tienden a no verse, tienden a no mencionarse. Entonces, sobre el tema de qué aspectos, qué tecnologías nos sirven, pues digamos que para nosotros es muy importante aprender de otros países de cuáles son los criterios técnicos con los cuales crean sus legislaciones, crean sus normativas, con los cuales fundamentan sus decisiones, con los cuales construyen umbrales, en fin, todo lo que discutimos en la primera sesión, que no quería dejar pasar esa parte, ¿no? Luego, sobre la interdisciplina en el seminario, como ustedes saben, el SURSA pues es un esfuerzo
de poner a dialogar a muchas partes de la universidad que normalmente no se hablarían. Se ha hablado mucho ya, se ha mencionado la necesidad que tenemos, por ejemplo, de hablar entre facultades y escuelas, entre institutos y centros, lo cual creo que hace bastante evidente cómo esta forma de trabajo realmente es una de las posibles respuestas a los retos y a las complejidades que vemos en estos años, ¿no? Pero creo que hay que hablar más que de interdisciplina, de transdisciplina, porque eso es lo que toca realmente lo que mencionaba nuestro compañero Guillermo Cuenca. Transdisciplina tiene que ver no solamente con, digamos, el diálogo entre disciplinas, sino con el diálogo de saberes. Y creo que una de las cosas que faltan efectivamente es como tener más presente que hay muchas formas de conocimiento y que además no todo el conocimiento necesariamente es conocimiento lo que podríamos llamar tradicional, ¿no? Por ejemplo, entre lo que en inglés se llama practitioner, o sea, personas profesionales que trabajan de manera profesional en una institución, digamos, ejercen una profesión, hay un montón de saberes también que normalmente ni dialogamos con, o sea, ni nos interesan, ni entendemos, por ejemplo, cómo alguien que trabaja en un instituto de planeación o en una institución de gobierno federal o en un municipio, en un área financiera o en una aseguradora o en algo así, cómo eso también es una forma de saber bien interesante que tendría que estarse incorporando a la forma en la que nosotros estamos pensando los problemas. Y esa forma de entender múltiples saberes, eso es lo que llamamos el diálogo de saberes y que es la base del conocimiento transdisciplinario trans, porque finalmente sale de la arena científica y se va a otras arenas sociales que también tienen formas de conocimiento, ¿no? Y bueno, eso es parte también de lo que hacen digamos, las teorías o las tendencias actuales de comunicación pública de la ciencia. Justamente la comunicación pública de la ciencia es una crítica al concepto de divulgación de la ciencia o de difusión de la ciencia, en la cual está el concepto de difusión, en el cual hay un normalmente viejito hombre de pelo blanco subido en un pedestal, explicándole, ¿no? A un tercero que es un ignorante y que no sabe nada, cómo funciona un fenómeno o cómo podemos cómo le explicamos, digamos, una verdad científica, ¿no? Y después de un montón de discusión dentro del área de la divulgación de la ciencia, nos hemos dado cuenta precisamente de que esas jerarquías de conocimiento son las que nos están impidiendo abordar los problemas fundamentales, ¿no? Y que esas jerarquías de conocimiento tienen que romperse y tienen que reconfigurarse para cumplir el derecho humano a la ciencia y al conocimiento, que es finalmente de lo que estamos hablando aquí, cómo hacer o cómo lograr que colectivos diversos, con conocimientos diversos, tengan la posibilidad de reunirse en un diálogo de saberes para solucionar un problema, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso. Una de las que les recomendaría leer es la de la ciencia postnormal, que justamente habla de cómo estamos enfrentando retos de futuro que tienen un montón de problemáticas de incertidumbre y de necesidad de diálogo de saberes. Entonces pueden empezar por ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que a mí, y con esta idea quiero cerrar, que a mí me sorprenden mucho, es que yo me metí a estudiar más el tema, por ejemplo, de las técnicas jurídicas, porque se los prometo, hay contados con los dedos de la mano abogados especialistas en gestión de riesgos en México. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que teniendo el nivel de riesgo y el nivel de problemáticas de desastre en tantos aspectos distintos, en daño, en ordenamiento territorial, en derecho constitucional, donde necesitas ver la coordinación entre gobiernos, no exista eso? Y no porque yo sea abogada, yo no soy abogada ni mucho menos, ¿no? Pero me parece indispensable traer disciplinas a dialogar, aunque sea un poco a fuerzas, a las áreas donde vemos que hay mucha necesidad de conocimiento, y ese era un poco como el fundamento de lo que yo les presenté en este ciclo de seminarios, ¿no? Bueno, con esto cierro. Gracias. Doctora, ¿nos podría repetir qué es la teoría de la ciencia? ¿Qué? Normal, Post. postnormal, sí. Muchas gracias. Antes de escuchar al doctor Javier y a Guillermo Cuenca, tenemos un comentario en el chat, nada más es un comentario, lo voy a leer rápido. Dice, creo que la prevención de las sequías está en otros ámbitos, en donde se generan sus precursores como en el uso de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático.
Muchas gracias por el comentario, Jorge Luis, y damos la palabra al doctor Javier Urbina. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Siguiendo un poquito con la respuesta que acaba de dar Nacheli, pues es evidente que el trabajo, primero inter, luego multi, luego transdisciplinario, es indispensable. Creo que no se puede ya seguir avanzando si no hacemos uso de estos 4 niveles, especialmente de los más sofisticados, la parte interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y quiero dar un ejemplo académico seguramente muy conocido por todos nosotros. El doctor José Sarucán, gran ecólogo, con todos los premios académicos que puedan existir en el país que ya recibidos, miembro del Colegio Nacional, defensor, paladín, diría yo, de la defensa de la biodiversidad. Hace muchos años, lustros quizás diría yo ya, que viene integrando en sus presentaciones más o menos cotidianas, ¿sí?, la incorporación de las ciencias sociales a todo lo que él venía manejando desde siempre como ecólogo, como académico formado y como un gran investigador. Él se dio cuenta, y nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, que las ciencias sociales deben de estar presentes con todas las otras disciplinas más técnicas, más de ingeniería, más de otro tipo, pero que debe de haber este engarce, este trabajo conjunto. Ese sería, por una parte, el gran ejemplo, diría yo, del doctor José Sarucán. La otra parte también tiene que ver con lo que acaba de decir Nacheli. Cuando hablamos de comunicación, no hablamos de yo le digo al otro, hablamos de platico con el otro, diálogo. Le doy mi opinión, escucho la suya, le vuelvo a dar la mía, vuelvo a escuchar la suya, etcétera, etcétera. La comunicación es siempre, por lo menos, de 2 lados. No es nada más un receptor a un emisor, es un intercambio. De otra manera podemos decir que estamos informando, no que estamos comunicando. Gracias. Así es, doctor. Muy de acuerdo con lo que dice. Vamos a darle la palabra a Guillermo Cuenca, por favor. Adelante, Guillermo. Sí, mira, sobre esto de la interdisciplina, quería traer a colación que uno de los iniciadores de la protección civil en México, que de hecho estuve en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el doctor Obsidian Manmurachik, escribió ya por 1996 un libro que se llama Ciudadanía y Protección Civil, Fundamentos de Investigación Interdisciplinaria. ¿Y por qué lo escribió? Porque él era un doctor en sistemas, fíjate, él llegó en 1980 huyendo de Rusia a la Ciudad de México, invitado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM para impartir la cátedra de Teoría de Sistemas. Entonces, él ahora sí que como de rebote, se dedicó a la protección civil. Él escribió el primer sistema de protección y restablecimiento de la Ciudad de México ante desastres, que se llama CIPROR, que todavía existe por ahí algunos textos sobre el tema. Entonces, esto nos demuestra la interdisciplina, la transdisciplina y la multidisciplina que se debe tener en esto. Ahorita que la persona que mandó la pregunta antes de que nos tocara al doctor Javier y a mí, que decía, es que el camino del tema que estamos hablando va por otro lado. Precisamente eso es lo que debemos evitar. Y que los temas se vayan hacia un lado. ¿Por qué? Porque todo debe ser interdisciplinario. Es más, de hecho, la gestión del riesgo tiene que ver con la desertificación. Uno de los procesos o de los máximes de la gestión del riesgo de protección civil es el desarrollo sustentable de un país, porque nosotros como gente de gestión del riesgo de desastre, estamos buscando el adaptamiento al cambio climático también a través de ciertos programas. Y para cerrarte, me gustaría parafrasear al doctor Omar Darío Cardona, que es colombiano, que decía, si ustedes creen que 10 monitos que están en protección civil o en gestión del riesgo van a poder solucionar todo, no, los gobiernos, esto debe ser transversal, es decir, existe sí una oficina de gestión del riesgo, pero todas las oficinas que forman parte del gobierno, desarrollo urbano, obras públicas, limpia, ecología, todas, absolutamente todas, tienen que ver con gestión del riesgo de desastre. Cada una, claro, en la parte que le corresponde, pero todos debe de haber una transdisciplina en todas las áreas de gobierno y también en todas las ciencias que se manejan
en las universidades. De hecho, creo yo que si nos vamos a ciertos temas que tienen que ver con la gestión del riesgo, se debería tener casi una cátedra especializada en la disciplina que se está diciendo, arquitectura, por ejemplo, y gestión del riesgo, ingeniería y gestión del riesgo, ecología y gestión del riesgo, porque todas son transdisciplinarias. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y pues justo en esa línea hay una pregunta que dice, ¿cómo las instituciones han incorporado estos avances y enfoques? Si nos pudieran compartir sus experiencias y este trabajo, ¿cómo ha sido? Adelante, Laura. Sí, muchas gracias. Bueno, quizá contando también un poquito la experiencia que empezó a describir el maestro Javier Urbina hace un momento, desde la Facultad de Psicología. Hace un par de años se hizo un proyecto en donde participaron varias instancias del gobierno como Senapred, y también se invitó a las comunidades locales de algunos estados a participar en conjunto con sus instituciones locales, seguridad, protección civil, bomberos, a tener estos encuentros con comunidades para poder dialogar y comunicarnos de cuáles eran sus necesidades, y desde la parte de gobierno, pero más técnica, asistieron ingenieros en donde pudieron apoyar con conocimientos desde tipo de suelo, inclinación de la pendiente, clima local, sobre cuáles eran sus riesgos, pero desde la parte técnica. Y también desde la parte social, desde el proyecto de la Facultad de Psicología, pues justo dialogar con todas las partes para que todos los interesados de manera local pudiéramos acercarnos y conocer todo lo que se estaba viviendo ahí, y facilitar métodos para que pudieran desde su región muy local pues encontrar una manera de prevenir y reducir sus riesgos. Entonces, esa fue una experiencia en donde hubo pues técnicos, ingenieros, por ahí creo que había a varios arquitectos, en donde evaluaban la parte técnica, pero también desde la parte social, pues había pues psicólogos, comunicadores, y también desde la parte comunitaria, como lo decía Guillermo, que también lo consideramos pues importante, ¿no? Se hizo una recopilación de narrativas históricas de cuáles habían sido sus sismos más que los habían afectado pues de mayor manera, cuáles eran las rutas de evacuación en donde ellos solían pues justo seguir. Entonces esa fue una de las muchas experiencias que tuvimos, pues donde se combinó no solo diversas instituciones de diferente índole, sino también pues conocimientos de todos que pudimos conducir a buen término ese proyecto, pero pues también dijo que los demás si quieren contar algunas experiencias. Esa fue una de las muchas que tuvimos desde la academia, pero bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra participación por parte de los que estamos aquí? Yo quisiera nada más añadir que sobre la parte institucional hay una inquietud acerca de cómo hacer o digamos, mejorar la parte de participación social en el conocimiento del riesgo. Una de las posibles vías o salidas en las cuales esto se ha abordado, mis compañeros han hablado de varias, pero son los famosos atlas comunitarios de riesgo. Nada más que aquí hay un problema, digamos, que tiene que ver con cómo se incorporan ese tipo de proyectos dentro de las instituciones, y lo quiero mencionar porque es parte de lo que tenemos que reflexionar. Como que existe la creencia de que lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, diseñar un método de enlistar riesgos o de identificar fenómenos en el territorio, y luego a lo mejor hacer un recorrido con las comunidades y luego pues eso de alguna manera representarlo en alguna forma de cartografía o en un sistema de información geográfica colaborativo o en algo así. Nada más que el problema, que es algo que justo es lo que lo mencionó Javier y Laura en su exposición, y también de alguna manera lo hemos mencionado en varios otros foros, es que cuando tú trabajas con las comunidades, la forma de las comunidades de nombrar sus problemas es muy distinta a la forma en la que nosotros, o sea, en el área científica, nombramos los problemas, ¿no?
Entonces, eso, por ejemplo, tiende a verse como un problema de conocimiento y digo, aparte del problema, por supuesto, tiene que ver con un componente educativo, pero creo que una de las cosas en las que no hemos reflexionado es que hay una especie como de tensión o problema o incomunicación intrínseca entre las formas en las que las instituciones quieren que participen las personas y la forma en la que las personas realmente ven, entienden y valoran su entorno y sus actividades, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la explicación por la cual no hemos logrado tener, por ejemplo, metodologías participativas de cartografía, ¿no? Y creo que eso merecería un estudio bien profundo de diferentes áreas de las ciencias sociales acerca de cómo trabajar ese tema y cómo también allí hay un tema de poder, ¿no? Porque fíjense, de veras, no es mala onda, pero cada vez que nosotros hablamos de una comunidad decimos la población, hacemos una separación entre la población y nosotros, ¿no? O sea, la forma de hablar de las personas que están en riesgo se hace a través como de, pues es el lenguaje de separación, ¿no? De las personas que no saben, las personas que están en aquellos contextos, no nosotros. Y creo que ese es un gran problema, o sea, la forma en la que usamos el lenguaje revela mucho de cómo pensamos los problemas y de cómo nos vinculamos con las personas que están viviendo los problemas y que están formulando los problemas a partir de recursos cognitivos y de información incompleta que necesitamos entender también, como lo han señalado mis compañeros de forma muy acertada, ¿no? Entonces creo que ese lenguaje hay que repensarlo, creo que habría que hacer un proyecto de investigación acerca precisamente de cómo se plantea el lenguaje del riesgo y cómo trabajar con comunidades y personas de manera que no le digamos la población, aquella que está por allá, ¿no? Sino entendiendo, poniéndonos en sus zapatos, viendo cómo están viviendo y formulando los problemas y cómo eso podemos reflejarlo en un método de trabajo que pueda darnos información sistemática acerca de las prioridades que tenemos que atender. No sé si me expliqué, pero espero que sí, que sigamos hablando de eso. Gracias. Sí, esto que comenta Nacheli me lleva a mencionar algo que quizá podría tomarse como paralelo al propósito de estas reuniones de este módulo, pero creo que no tanto. Desde hace algunos años en el mundo se ha empezado a hablar de la famosa HIRT, Gestión Integral de Riesgos de Desastre. En algún momento hice alguna presentación breve, sencillita, acerca de la I en HIRT. Cuando decimos integral, ¿qué estamos diciendo? En realidad creo que no hemos hecho ninguna actividad realmente integral. Pero lo mismo podríamos decir de la G. ¿Qué es gestión? ¿Sí? ¿Y qué entendemos por gestión? El control del asunto, el control del problema, la solución, aminorar sus posibles efectos negativos, etcétera, etcétera. Creo que también desde ahí deberíamos de empezar a ponernos de acuerdo en lo que queremos decir por gestión integral de riesgos de desastre. Y me podría seguir con riesgo, como lo entendemos, y con desastre, también como lo entendemos. Es como una presión personal para que le pensemos al respecto. Y aprovecho para mencionar que sí me gustaría escuchar al resto de la audiencia qué tienen que decir, qué opinan, cómo la ven, qué sugieren. Muchas gracias, doctor. Ahí está abierta la invitación a la audiencia. Quieren preguntarle algo a los doctores, este es su momento. Y bueno, creo que una de las preguntas que tenía para ustedes, ya algunos de ustedes ya lo contestaron, pero me gustaría de todos modos compartirla. Dice, ¿cómo la sociedad se involucra o se puede involucrar tanto en el proceso mismo de la investigación como en la comunicación de esta? ¿Alguna estrategia, algo que hayan vivido, alguna experiencia que nos quieran compartir? Adelante, doctor Gabriel. Gracias. Pues, como ya se comentó, primero creo que es dialogando, ¿no? Platicando con ellos para saber desde su punto de vista o desde su particular visión cómo entienden ellos la problemática. Y después, pues, el tratar de explicárselas, digamos, una posible solución o de explicarles la situación con un poquito de un lenguaje no tan técnico, pero sí sustentado ya en cuestiones, digamos, más, pues sí, en parte técnicas, pero
que nos ayuden a explicarles cómo está funcionando el sistema, el medio, para que ellos lo entiendan de una mejor manera. Y con eso, pues, involucrarlos, ¿no? Involucrarlos en, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿qué opinan de esto? Necesitamos de su apoyo. Y estarlos involucrando para que vean que forman parte de la solución. Y finalmente, yo creo que cualquier actividad que queramos hacer en un sitio determinado, si la población o en la comunidad, los habitantes no están de acuerdo, pues difícilmente lo vamos a poder lograr, ¿no? Entonces yo creo que el involucrarnos empezando desde su perspectiva y desde su particular punto de vista, hasta involucrarlos en los trabajos, en las actividades, y yo creo que pues eso es lo que nos llevaría a un buen fin de cualquier proyecto, de cualquier programa, de cualquier actividad que se quiera implementar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hace algunos años hubo una investigación por uno de nuestros chicos de servicio social de cuáles eran los temas que más, cuando los hacíamos presenciales, que la gente asistía a los auditorios. Y su investigación estuvo muy interesante. Una de las cosas que arrojó fue que los temas que tenían que ver con el futuro, o sea, es decir, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Incluso recibimos comentarios de, pues yo tenía pensado tener 5 o 7 hijos como mi familia, pero digo, asistiendo a estos eventos, pues ya como que ya decidimos no más uno, ¿no? O no más dos. O sea, como que sí servía para la toma de decisiones. Entonces, bueno, en ese tenor me gustaría preguntarles cuáles son las proyecciones a corto y largo plazo para México en relación con los fenómenos que han estudiado y cómo podrían evolucionar. Adelante, Saúl. Sí, bueno, en nuestro caso, que igual que ustedes, nos toca trabajar con alumnos, involucrarlos en los temas de investigación. Tal vez nosotros a veces ya nos insensibilizamos con los temas, en el sentido que, bueno, vemos luego, no sé, la precipitación va a reducirse, la temperatura va a aumentar, bueno, este es un dato, este es otro dato, pero las veces que me ha tocado trabajar con alumnos y que ellos ven eso, pues me sorprende ver cómo les impacta a futuro, ¿no? Como que dicen, es que no me imaginé que todo estuviera así, o sea, como que todo se ve medio mal, o sea, como que sí les llega. Y es cuando creo que debemos de reconsiderar otra vez la parte educativa, o sea, sobre todo nosotros que estamos en la parte técnica, digamos, ¿no? Tenemos que ver cómo sensibilizar más a los alumnos y, bueno, también sensibilizarnos nosotros para transmitir de mejor manera esta información y bueno, también pues sobre todo para que los alumnos, yo sospecho que ellos van a ser los tomadores de futuro, bueno, los tomadores de decisiones a futuro. Mientras mejor informados estén, mientras les incentivemos mejor a colaborar entre ellos, creo que ya también en los últimos años cada vez es más frecuente que los grupos sean más interdisciplinarios. Creo que eso hace varias décadas era impensable, que se mezclaran los grupos y que entre varios tomaran decisiones. Entonces, creo que en ese sentido, pues, si los retos bien se ven complicados, yo creo que las generaciones futuras van a tener mejores herramientas y van a tener mejor interacción entre ellos para poder resolver problemas. Entonces, sí creo que pues, también a nosotros nos toca, así como en este caso, pues participar más en este tipo de eventos que nos permitan dialogar con gente con otras perspectivas, porque siempre todo enriquece, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias. Adelante, Guillermo. Sí, hablando de qué para México en los próximos años en gestión de riesgo, pues quiero decirte que más eventos como Otis, que fue un huracán fuera de lo común, que de categoría 2 pasó a 5 de manera en menos de 24 horas, causó grandes daños. Y esto debido al aumento de la temperatura en los mares. Oí por allí, después con John, oí por allí una profesora de Ciencias de la Tierra que decía que, porque hubo mucha crítica de por qué no se tuvo un seguimiento adecuado y que lo hacían como zigzag y no sé cuánto, ¿no? Gente que no sabe nada de ciencias de la Tierra, obviamente. Entonces ella decía que no se tienen suficientes, no sé cómo le llamen ellos, receptores de temperatura en el mar para saber cuáles son realmente las temperaturas que se tienen, ¿no? Porque de eso depende el movimiento que tengan los huracanes. Entonces, que por eso había sido, yo no, había tenido algo muy errático su trayectoria que de un día a otro cambiaba. Entonces,
Esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, va a seguir ocurriendo. El GAR, que es el Informe de Gestión de Riesgo de Desastres 2024, nos habla muy claro de que esto se va a seguir incrementando. Ojalá no haya pérdida de vidas, pero necesitamos llegar a las comunidades, necesitamos llegar a esa gente para la cual trabajamos. No es posible que ante un evento como un huracán o lluvias que tenemos, que es un evento de desarrollo lento, que tenemos trayectorias que nos las da el NOAA, que nos da la Comisión Nacional del Agua, se tengan muertos en pleno siglo XXI. No lo podemos permitir como agentes de protección civil. Un solo muerto en un evento de este tipo de desarrollo lento no se vale. Entonces, se va a seguir incrementando, pero de ustedes los científicos y de nosotros la gente que nos dedicamos a la gestión de riesgo, va a depender el llegar a la gente que nos necesita, a la gente que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos y que es la que va a sufrir los embates de esto, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento perfecto para poder comenzar a elaborar estrategias de llegar a la población, ¿no? De llegar a la población y no por internet, no por redes sociales, porque hay gente en la sierra que escasamente tienen un teléfono comunal, ¿no? Entonces hay que buscar otras alternativas para llegar con esa gente y poder hacer, les digo yo, la chamba para la que nos alquilamos, ¿no? Y que es cuidar a la ciudadanía y que esto se lleva a una labor, ¿no? Llevo 37 años, ya tengo 62, yo creo que ya voy para afuerita, pero ahí está la maestra Nacheli, ahí está Iracema Alcántara, ahí están grandes científicos que tiene la UNAM y que creo que van por buen camino, solo es tratar de llegar un poquito más a la gente que nos necesita para cambiar el rostro de los fenómenos naturales en México, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención y vamos con el maestro Javier Urbina y después cerramos con Laura. Sí, gracias. Muy breve. Es evidente que sí hay que enfocarnos en diferentes grupos, pero yo quisiera no dejar de mencionar un grupo que creo que es particularmente importante y al que nos debemos también de enfocar, más allá de nuestros diálogos académicos, del intercambio de saberes y de opiniones con las comunidades. Y hablo de los tomadores de decisiones. Como quiera que los ubiquemos, si son funcionarios públicos responsables de la protección civil o de cuestiones ambientales, si son quienes elaboran las leyes, si son los dueños de las empresas, etcétera, etcétera. Pero ese gran grupo de tomadores de decisiones creo que es un conjunto al que también nos debemos de enfocar como un objetivo de información y de convencimiento con datos, con veracidad, con certeza, con pruebas, para que también ellos puedan aplicar estas propuestas que deriven de las investigaciones y poder tener realmente una suerte de aplicación inmediata mucho más eficiente que lo que hemos tenido hasta ahora. En cuanto a qué nos va a pasar, lamento decirlo, pero creo que por lo menos vamos a seguir igual de mal, si no es que peor en cuanto a la presencia, la frecuencia y la fuerza de algunos de los fenómenos ambientales que nos hacen padecer. Gracias. Muchas gracias, maestro Urbina. Laura, adelante. Sí, muchas gracias. Yo solo quiero comentar que en cuanto a escenarios futuros, pues como lo ha comentado el maestro Javier, incrementan las preocupaciones, los escenarios no tan positivos, pero sin embargo, como también él lo comentó hace un momento, la esfera afectiva es muy importante que precede al comportamiento, ¿no? Si algo no nos da miedo, si algo no nos genera ansiedad, es difícil que actuemos. Entonces, creo que conforme va avanzando el tiempo y los riesgos están latentes ahí y nos han afectado de alguna manera en todas las regiones y de diferente manera. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto desde nuestra trinchera, ¿no? Y empezar a contagiar tener comportamientos pues proactivos, ¿no? Porque toda esta energía que sentimos sobre preocupación, ansiedad, un poco de incertidumbre por el futuro, valdría la pena convertirla en acciones que importan desde la más pequeña hasta la más grande. Y creo que eso debería ser lo que nos esté moviendo para un poco frenar
los impactos venideros. Y bueno, en ese sentido también desde el seminario se están haciendo esfuerzos conjuntos, tanto con instancias de gobierno como con otras universidades, para hacer seminarios en donde se pueda platicar precisamente de experiencias comunitarias. Entonces, si me permiten, brevemente, quizás me gustaría compartir un evento que vamos a tener próximamente, en donde se está invitando a toda la comunidad, ya sea de gobierno, de comunidades académicas, a que participen en este foro, este seminario, donde se van a precisamente compartir experiencias comunitarias en la gestión del riesgo en México, qué es lo que sabemos, qué es lo que sí nos ha funcionado, compartir qué es lo que no nos ha funcionado, y está abierto prácticamente a todo público. Aquí hay un QR donde lo pueden escanear y pueden conocer las bases para inscribirse en esta convocatoria. Nos parece que vale mucho la pena, y pues eso quería dejarlo ya en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este módulo. El programa de investigación en cambio climático les agradece muchísimo su participación. Sin duda fueron temas bastante interesantes. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Nada más regálenme un minutito para darles nuestros anuncios. Bueno, pues como saben, estamos de manteles largos porque cumplimos en abril los 15 años de la apertura del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Y pues vamos a tener varios eventos presenciales y virtuales, y una de ellas es esta plática que nos dará la doctora Julia Carabias Lillo del Colegio de México, y su ponencia se titulará Ciencia para enfrentar las crisis ambientales globales. Esta ya es prácticamente mañana, va a ser de las 2 a las 3 de la tarde. Les compartimos el registro, ya está en el chat para los que se quieran apuntar. Recuerden que hay una constancia de asistencia siempre y cuando estén en el Zoom, o si conocen a alguien que le puede interesar el tema, también lo pueden compartir. Y la siguiente conferencia en este marco es el miércoles 2 de abril por la doctora Amparo Martínez Arroyo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y ella nos presenta la ponencia Ciencia y Política en Cambio Climático. También los invitamos a que se registren para que puedan tener su constancia y puedan estar en la sala de Zoom. También tenemos el martes 8 de abril el papel de las instituciones gubernamentales frente al cambio climático. Va a estar muy interesante esta ponencia. Nos la va a dar la doctora Amparo Martínez y el doctor José Luis Samaniego Leiva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat. Y finalmente el próximo módulo, el módulo 35 que sigue, es la investigación sobre el cambio climático en México, pero le corresponde al Instituto de Investigaciones Históricas. La ponencia se titulará Paisajes urbanos del cambio climático, automovilidad y combustibles fósiles en la Ciudad de México del siglo XX. Esta conferencia nos la va a dar el doctor Diego Antonio Franco de los Reyes del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y pues bueno, este evento va a ser presencial, va a estar muy padre. Les invitamos a todos y todas las que quieran asistir. Va a ser en la explanada del Museo Universo, donde se van a proyectar películas. Se llama Cine al Aire Libre, Cine Misiones, ¿no? También en el marco de los 15 años. Y pues nosotros vamos a invitar. Las palomitas van por parte del PINC, así que no se las pueden perder. Va a ser el miércoles 2 de abril de 7 de la noche a las 8 9 de la noche. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho la participación a todos los doctores que nos acompañaron, y también a todos los que nos siguen por redes sociales y que nos están en la sala de Zoom, que cada que ponemos nuestro enlace, pues se registran. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y muy buen provecho. Hasta la próxima.